12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Los teléfonos ya lo saben, 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716 y nuestro chat de YouTube en el canal Intereconomía Radio. Ahí nos preguntaban por Academy Sports Outdoor, ASO, compradas a 62. Y luego nos lanzaban una pregunta para elegir en WhatsApp si era mejor Apple, Intel o Nvidia. Samuel. A ver, que no le oigo a Samuel Plaza. Vale, ahora sí, perdóname. Que tenías muteado. Ahora sí, que tenía el micro muteado. Vale, nada, te estaba comentando, ¿no? Que en el caso de Academy Sport, si las tiene compradas a 60 y pico, pues de momento, pues malas noticias, ¿no? Esa tendencia alcista, ¿no? Que entendemos que es donde entró el oyente, pues ya se acabó. Vemos como en estos momentos ya los máximos empiezan a ser máximos decreciente, tocó techo en la zona de los 68-67, el siguiente máximo decreciente ya ha sido en la zona de los 60, por tanto las perspectivas no son muy positivas. ¿Cuál es la referencia que tiene que tener en cuenta en estos momentos? El último soporte o el último mínimo que nos marcó en la zona de los 47, 48 dólares. Si pierde ese nivel, la tendencia bajista va a continuar, o sea, no tenga ningún tipo de duda, ¿no? Ahora bien, si recupera por encima de los 51,80, quizás ahí sí tenga una posibilidad, ¿no? de que volvamos otra vez a zona de los 60 y de que estas caídas simplemente sean unas simples correcciones, ¿no? Una fase correctiva para continuar con la tendencia alcista. Por tanto, que vigile muy de cerca esos 47,50, porque si los pierde, pues bueno, se metería ya en un problema importante, ¿no? Una pérdida aproximadamente del 50% del valor de las acciones que habría comprado. Y luego me preguntabas, pues Nvidia, Apple o Intel. Sí. Yo personalmente, y de hecho lo llevamos incorporado en la cartera, me quedo con Intel. ¿De acuerdo? De las tres compañías yo creo que es la más infravalorada en este momento. Intel es una gran compañía, ya lo conocemos dentro del sector de los semiconductores, de la fabricación de procesadores. Prácticamente todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor tienen un microprocesador de Intel y por tanto yo creo que va a tener muy buen comportamiento en el corto y en el medio plazo, ¿no? Ya ha salido de esa zona de lateralización, de esa zona de mínimos que teníamos entre los 24 dólares, 31 dólares y por tanto ya se puede dar por confirmado un nuevo proceso alcista. Por tanto, si tengo que elegir entre Intel, Apple y Nvidia, me quedaría con Intel, pero sí es cierto que quizás diversificar entre Apple y Intel sería también la mejor opción. Sí es cierto que yo en estos momentos veo totalmente desechada la opción de tomar nuevas entradas en Nvidia, aunque sus resultados hayan sido muy buenos, aunque las expectativas de la compañía sean muy positivas. Creo que es un activo tremendamente sobrevalorado en estos momentos y que tendríamos que ver correcciones para volver a tomar posiciones en Nvidia, ¿no? O sea, esto es lo mismo que comentábamos antes. Si no has cogido el tren, ya es tarde. Ya es tarde para Nvidia. Seguimos.
Buenos días y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es por Nike. Las tengo compradas a 110 y no veo que llegue a ese precio. A ver cómo vuelve el analista. Gracias. Hasta luego. Nike. Uh-huh. Sí, Nike, yo creo que tiene un comportamiento para el medio a largo plazo que creo que va a ser bastante positivo. Sí es cierto que está en una fase correctiva, ¿no? Y esto pues a veces nos puede generar cierta impaciencia, pero debemos pensar en lo siguiente, ¿de acuerdo? Es un poco lo que comentábamos antes con otro de los títulos. Hemos tenido tendencia bajista, ¿de acuerdo? Un proceso de tendencia bajista donde nos ha marcado un último máximo decreciente, que es esta zona que comentábamos, ¿no? La zona de los 117, 118. Vale, a partir de ahí, el título consiguió recuperarse por encima de esos niveles, ¿de acuerdo? Y si trazamos un retroceso de Fibonacci, ¿ok? Se recuperó por encima, o sea, rompió ese último máximo decreciente, por lo tanto ya consideramos que el título ya podría entrar en una fase alcista, ¿de acuerdo? Y está dentro de una fase de corrección, ¿de acuerdo? Después de ese primer impulso, por tanto, teniendo en cuenta la teoría de ondas, estaríamos en una onda número 2, dentro de una fase alcista. Y en estos momentos estamos justamente en la zona de los 100 $100. Ese es el punto, ese entorno entre los 100 y los $93 sería el punto óptimo de compra de las acciones de Nike. ¿Por qué? Porque después de la subida lo que se ha producido es un proceso de descuento, ¿de acuerdo? O sea, buscan mejores precios para volver a incorporarse al título, ¿no? Por tanto, es entendible, ¿no? Que dices, bueno, he tomado posiciones, ha subido un poquito y ahora otra vez me ha vuelto a entrar en negativo, ¿qué hago? ¿Me las quito? No es el momento de quitarse las acciones. Yo creo que es, de hecho, si puedes incrementar la posición en estos niveles de los 100 y colocar unos stops de pérdida de ambas posiciones, tanto desde los 110 como de los 100, por debajo de los 82,50. Ahora bien, si ya pierdo 82,50, ya sí estaríamos ante una gran tendencia bajista en Nike, pero no creo que sea esa la situación. Y el patrón que nos está indicando en estos momentos pues es un patrón claro, y de hecho es uno de los títulos que nosotros hemos incorporado a la cartera recientemente, ¿no? Por tanto, para mí, bajo mi punto de vista, creo que Nike tiene gran potencial, aunque estemos en esta fase de corrección. Vamos a ver, Nagarro. ¿Cómo ves entrar en Nagarro del Setra? José desde Dublín. Un saludo a Dublín. Uh-huh. Vale, pues en este caso, pues bueno, la situación es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? El título, pues bueno, ha perdido prácticamente el 90-95% de su valor de capitalización en el mercado. La tendencia es tremendamente bajista y no vería la posibilidad de entradas en largo hasta que el título, pues bueno, no superará la zona de los 91,50, ¿no? Para el medio largo plazo. Si nos vamos a los gráficos diarios, la situación es similar, ¿no? Es muy, muy parecida. Sí es cierto que ha tenido un pequeño intento de recuperación, pero simplemente ha sido para cerrar ese gap bajista que generó en la zona de los 80,90. Bueno, quizás a partir de esos niveles ya podríamos empezar a ver la posibilidad de tomar operaciones en compra, pero ahora mismo la tendencia general sigue siendo bajista, sigue marcando máximos y mínimos decrecientes, por tanto ahí yo creo que no debemos estar. Lola, buenos días. Hola, buenos días, gracias por el programa. Díganos. Mira, he escuchado al analista decir que Inditex ya está para vender. Yo las tengo a 25, las compré, y bueno, como muchos analistas consideran que creen que va a subir y tampoco necesito el dinero, pues las tengo ahí un poco. Entonces, quería que me explicara por qué considera él que es momento para salir. Y también quería preguntar por ¿cómo se llama? ¿Ha dicho Indra o algo así para entrar? No, Indra todavía no lo hemos analizado. No lo sé. Y Grifols. Vale. Y Grifols también. Vale. Indra y Grifols. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Lola. Gracias, buenos días. Pues, ¿qué hacemos con... ¿Entrarías en Grifols y en Indra? Vale, ¿Y qué hacemos con Inditex a 26, ha dicho, verdad? Vale, la cuestión de Inditex, puntualizo, no digo que haya que salir de Inditex, ¿de acuerdo? Porque esté sobrevalorada, ¿de acuerdo? Lo que digo es que si no tienes posiciones en tu cartera de Inditex en este momento, quizás ya te hayas perdido, ¿no? Ese tren, o sea, si las tienes compradas a 20, 25 y las mantienes en tu cartera, obviamente hay que seguir manteniendo esas acciones porque tienen potencial de revalorización, ¿de acuerdo? No digo que haya que venderlas porque el título vaya a bajar. En el caso de que tengas acciones en Inditex, el stop o el stop de beneficios está claro.
es en el nivel de los 33 euros, 32,50. De acuerdo, que es esa última referencia, ese último mínimo, ese último mínimo creciente que tenemos. ¿De acuerdo? Por tanto, si queremos estar seguros, si queremos hacer una buena gestión, pues es simplemente subir nuestros stop de salida o venta de las acciones en niveles de los 32 euros y fuera. Y ya está, pero hay que seguir manteniéndolas, porque si rompe la resistencia actual en la que nos encontramos, los 35,50, pues oye, perfecto. Otra cosa es que, oye, no tengo esta acción en mi cartera y quiero incorporarla. Pues creo que Inditex en estos momentos no sería una buena opción, ¿vale? Por puntualizar el tema de Inditex. Luego, en el caso de Grifols, la situación pues es un poco también lo que comentábamos. Si tú tienes posiciones en Grifols que vienen, por ejemplo, desde los 9 o de los 10 euros, bien, hay que mantenerlas, pero hay que tener en cuenta este último nivel que estamos viendo en la zona de los 12,66, ese soporte que tenemos en 12,66. ¿Por qué? Porque si pierdes ese soporte, es muy probable que ya se dé por finalizada toda esa subida de corto plazo. Por tanto, también sería un punto de salida en caso de que tuviéramos posiciones. Si no tienes posiciones en Grifols, pues obviamente lo que hay que esperar que es un nuevo impulso al alza, que veremos si se produce después de una corrección más profunda o simplemente nos quedamos en este rango lateralizado y vemos una ruptura por encima de los 13.70, 13.80. ¿Okay? A partir de esos niveles se podría volver a reincorporar otra vez. ¿Por qué? Porque hay fuerza y porque hay ganas otra vez de que el título pues siga subiendo, ¿no? Hay una intención clara de compra en la compañía. ¿Okay? Y luego la tercera me habías dicho que era... Me parece que era Indra. Indra. Vale. Vamos a ver Indra. Y en el caso, pues bueno, de Indra... fíjate, ¿no? Esta es una situación, es lo que comentábamos antes un poco. Estamos ya muy cerca o estamos tocando ya niveles de resistencia muy importantes que veíamos, pues eso, ¿no? Julio 2017, ¿no? Julio 2017, incluso 2014, ¿no? Y vemos como el título, ¿vale? Ha hecho una ruptura de su última resistencia en los 12,76, ha hecho una pequeña corrección y está generando un pequeño rebote. Esto puede ser un agotamiento claro de toda esa subida. O sea, tenemos una zona de resistencia muy importante que viene prácticamente de gráficos semanales muy cerca de esta opción de entrada. Por tanto, realmente no lo considero un buen negocio, ¿no? O sea, tomar un stop, por ejemplo, en la zona de 11, entrando en aproximadamente los 13, para ir a ganar 13,78, pues estamos arriesgando 3 euros por cada euro invertido para tener un beneficio de 70 céntimos o de 80 céntimos. Eso normalmente pues no es interesante, ¿no? Por tanto, ahora mismo, ¿qué esperaría de Indra? Esperaría unas mayores correcciones, que se genere un nuevo patrón de giro, que se estabilice y que luego ya, pues bueno, por valoraciones también me dé una buena posibilidad de entrada. Venga, un audio. Buenos días, Rubén. Le quería preguntar al analista por Repsol, Talgo e Inditex. A ver qué me puede decir. Estoy en los tres, en Repsol con pérdidas y a ver qué puedo hacer con ellos. Si ve que tienen futuro o si es momento de vender. Talgo pregunté el otro día, pero no me dijo nada. A ver si me puede ayudar un poco. Pues venga. Vale. Talgo. Buenos días, gracias. Luis de Girona. Talgo y Repsol, yo creo que en Inditex hemos contado todos los frentes, ¿no? Tanto si estamos fuera vamos tarde. Si yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado en profundidad, ¿no? El tema venga, Repsol y Talgo. El tema de Inditex. Vale, pues venga, vámonos con Repsol, ¿ok? Esto ya lo comentábamos y recordamos la pasada semana, ¿de acuerdo? Hicimos una pequeña fase correctiva que se situó entre la zona de los 13,80 y los 12,50 y ha superado esos niveles y lo ha superado con bastante fuerza, consolidando el precio por encima de esos 13,80, ¿no? Que es donde decíamos, pues oye, si rompe, Repsol es una buena opción. Y es una buena opción para mantenerla hasta la zona de los 15,50, la zona de los 15,60, incluso posiblemente pueda repuntar hasta la zona de los 16, porque es ahí donde tenemos la resistencia más inmediata, ¿no? Por tanto, de momento, no sé cuáles son los precios de entrada que tiene, por ejemplo, en el caso de Repsol, pero en ese caso, pues yo mantendría las acciones hasta esa zona de resistencia. A partir de ahí ya
habría que valorar, ¿no? Si me interesa mantener, si puedo subir stops, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio de gestión. Pero yo creo que repuntar hasta esos niveles de los 15,50 dentro de la secuencia en la que estamos observando y la tendencia alcista en la que nos encontramos va a ser relativamente sencillo, ¿no? para el título. Y luego comentábamos también el caso de Talgo, que nos decía que la semana pasada no pudimos comentar nada, no sé si fui yo o no tengo no lo recuerdo, la verdad. Pues si fuiste tú, te quitas la espina, no pasa nada. Le pido disculpas. Nada, básicamente Talgo en estos momentos, en el corto plazo, ¿de acuerdo? Tenemos una potencial tendencia alcista, ¿no? Lo que comentábamos. Terminamos toda esa secuencia bajista, generamos un buen impulso, un primer impulso alcista, genera algunas correcciones, ¿no? Para buscar buenas zonas de descuento en el entorno de los 3 euros y vuelve otra vez de nuevo a generar rupturas de los máximos anteriores. Por tanto, la tendencia alcista está plenamente confirmada, sin miedo. Ahora, referencias de corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Si está dentro, tenemos que vigilar esa zona de los 3,65, ¿de acuerdo? Porque si vuelve a hacer una reentrada del precio dentro de esa zona, podríamos volver a testear zona de los 3,35 o incluso de los 3, ¿vale? Pero si supera la última resistencia que tiene, pues seguramente mantendremos esa subida, ¿no? Por encima de los 3,90. Así que si fuera yo quien tuviera que tomar la decisión, en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo de entrada, yo me esperaría la ruptura de los 3,89, 3,90 para tomar una posición alcista con un stop muy corto, de corto plazo, en la zona de los 3,65. Proyecciones o objetivos, pues yo creo que ya nos iríamos a zonas de los 4,21, que sería la primera referencia, o niveles de soportes anteriores, como por ejemplo la zona de los 4,36. A partir de ahí ya, pues bueno, tendríamos que valorar, porque ya estaríamos hablando de una onda 3, en una secuencia alcista, y también podríamos volver a tener correcciones de nuevo hasta la zona de los 3,80, etcétera. Así que bueno, si hay que tomar una decisión por encima de los 3,90, creo que es lo más conservador, con un stop en 3,65, por debajo de 3,65. Vale. Oye, dime algún valorcito del que no hayamos hablado y lo tengas ahí puesto en el radar para irnos, venga. Sí, CaixaBank, que la verdad que lo hemos estado mirando esta mañana y me ha sorprendido porque no esperaba que estuviera ya en esa fase, y bueno, muy interesante, ¿vale? El sector bancario, en línea general los bancos lo están haciendo muy bien, ¿vale? Pero CaixaBank me gusta porque, como vemos, tenemos esa ruptura de la resistencia que tenemos en las últimas sesiones, por encima de los 3,86. Hoy es posible que consolide por encima de ese nivel y por tanto nos daría un patrón de entrada por ruptura de esa zona de resistencia. Por tanto, CaixaBank me parece un valor que tenemos que tener en cuenta en la sesión de hoy y quizás mañana en la apertura poder tomar una posición o al cierre de la sesión de hoy. Ahí queda dicho. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, gracias por acompañarnos hoy en este consultorio de Bolsa en Capital Intereconomía. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta la próxima. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Son las 10:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a hacer un repaso a lo que nos cuentan los diarios digitales aquí en España. Empezamos con 5 días. Lula amenaza el negocio con grandes fortunas de Santander en Brasil. Grabará el 22,5% las ganancias de los fondos offshore, un tipo de vehículos clave, para la sucursal de banca privada en Miami, que hasta ahora no tributaba. Por otro lado, leemos que Macan gana a Dacan. El Tribunal Superior de Justicia da la razón a Vega Sicilia en la protección de su marca. Una sentencia anula el registro de la marca vinícola Dacan por generar confusión con la enseña de Benjamín de Rothschild y el grupo bodeguero. Seguimos con ABC, Luis Sordo. Seguimos con ABC, donde publican que los depósitos bancarios de los hogares sufren su mayor desplome desde la gran crisis financiera. La escasa remuneración por parte de las entidades y el incremento del coste financiero de las hipotecas desplazan el ahorro a otras figuras. Otra noticia, la erosión causada por la inflación en las economías domésticas obliga a tirar de ahorros a las familias más vulnerables y España destruirá más de 40 millones de litros de vino por riesgo de sobreoferta. En la web del Confidencial encontramos que la importación de coches alcanza su máximo histórico por la explosión de Asia y la inflación. De hecho, los españoles gastaron más de 12.500 millones de euros en automóviles comprados en el extranjero en la primera mitad de 2023, superando así las importaciones récord del año 2007, que datan de 12.300 millones. Nos despedimos de este diario leyendo que el banco BFF agita el tablero de los depósitos al superar el 4% TAE a 6 y 12 meses. La página económica de La Vanguardia abre con el ahorro que las familias mantienen en los bancos, que cae 19.500 millones. Un 2% hasta julio el incremento del gasto familiar y la escasa remuneración, comentan en el diario, deja el volumen de los depósitos bancarios de los hogares en 984.800 millones tras haber superado el billón a finales de 2022. Asimismo, el desplome de IDIF se agudiza y ya pierde este martes otro 33%, unos 170 millones de euros. Añaden que las acciones cotizan a 5,94 euros tras el desplome del 70% sufrido en la sesión del lunes, provocando la advertencia de la CNMV de una posible falsificación de sus cuentas. Más datos, esta vez en la versión digital del País. Las familias retiran dinero de sus depósitos bancarios al mayor ritmo desde 2012. Los hogares, además, tiran del ahorro para mantener su capacidad de gasto. Sacan 12.286 millones de la banca, la caída interanual más alta de la última década. También destacan que el Corte Inglés refuerza la presencia internacional de sus marcas. Pasa de 23 a 30 mercados en 3 años. El grupo de distribución, sostiene el País, obtiene un 10% de la cifra de negocio fuera de España y sella alianzas con socios en moda, alimentación y hogar. Vamos con el Diario Público, que abre su sección de economía con la nómina de las pensiones. Esta alcanza en agosto los 12.000 millones y es que el gasto de las prestaciones que abona la Seguridad Social equivale al 11,8% del PIB. Otro dato relevante es que la pensión media de jubilación se sitúa en los 1.375 euros. También relacionado con el mismo tema, Alemania y España atosigan a 152.000 pensionistas para cobrarles el 5% de su prestación. Nos despedimos con La Razón. En la web del periódico titulan: Repsol acelera para sumar gasolina renovable al biodiesel, avanzando en sus estaciones de servicio. Según el diario, trabajan en su desarrollo en su centro de tecnología para empezar a llevarla pronto a sus puntos de venta. Y por último, la tercera firma automovilística más valiosa del mundo es vietnamita. El fuerte repunte bursátil de VinFast cuadruplica su valor a 160.000 millones. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En España hay más de 15 millones de mascotas. De hecho, el número de animales de compañía duplica el de los niños, según datos ofrecidos por el INE. Sin duda, nuestros compañeros favoritos son los perros. Estos animales se cuelan en 3 de cada 10 hogares españoles, pero no son las únicas opciones. Pues mira, siempre he tenido teckels, que son los perros salchicha de toda la vida. Y ahora mismo el que tengo es un perro pequeñito que es mezcla de teckel y de chihuahua. He tenido gato, 2 conejos, peces 800, canarios 3 o 4 y hasta un búho. Pero ese me lo hicieron llevar a una protectora que se ve que era ilegal tenerlo. Y nosotros tenemos en casa nuestra mascota, que es un conejo
perro de raza toy mariposa, que lo cogimos en una granja. Pues yo tengo un perro que se llama Luke y su raza es caniche. Tengo 2 perros y un gato. Los perros son un border collie y un beagle, y el gato no sabemos qué raza es porque entraba siempre a nuestra casa y no tenía microchip y nos lo quedamos. Todas estas personas deben estar atentas a los cambios que nos trae la nueva Ley de Bienestar Animal. La ley presenta novedades y busca garantizar una mejor calidad de vida para las mascotas, como la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil para todos los canes, independientemente de su raza o tamaño. Y es que, hasta ahora, solo aquellos con un perro incluido en la lista de razas potencialmente peligrosas estaban obligadas a tener este seguro. Su fin principal es compensar los posibles daños que el animal pueda causar a terceros, por lo que debe mantenerse en vigor durante toda la vida del animal. La encargada veterinaria de Kiwoko, Laura Montes, aporta más detalles sobre este seguro. En cuanto a la venta de animales, se podrá seguir vendiendo animales como roedores, conejos, aves, peces y reptiles, siempre en tiendas especializadas y con su contrato correspondiente. En Kiwoko ya lo hacíamos así, pero además añadimos la garantía de bienestar animal. El seguro de responsabilidad civil no será la única novedad. Los propietarios deberán realizar también un curso de formación. Eso sí, es totalmente gratuito y con validez indefinida. Por otro lado, José Luis García Ochoa, director general de Correduría de Seguros García Ochoa, nos habla de algunos casos excepcionales. Si alguien utiliza a su perro para alguna actividad como criadero o psicología, etcétera, no, entonces debe estar asegurado en un producto de responsabilidad civil de explotación, responsabilidad civil general, pyme o comercio. ¿Se puede asegurar en una misma póliza varios perros? No. Responsable con tu perro solamente permitirá asegurar un perro por póliza. Y en cuanto a los gatos, lo más destacado es que se tienen que esterilizar antes de los 6 meses. Tienen que disponer también de un certificado de vacunación y de un microchip. Entre ellos existirán diferencias, ya que la normativa establece 3 diferenciaciones: gatos domésticos, merodeadores y comunitarios. Y ojo, porque los del primer grupo no podrán vivir en terrazas, balcones o azoteas. Otro punto que contempla la ley sobre la venta de animales es que ningún animal podrá ser vendido o comprado en Internet. En cuanto a los gatos, perros y hurones, solo se podrán vender mediante un criador oficialmente registrado. Volviendo a los números, ¿cuánto debe cubrir el seguro y qué precio puede tener? Por norma general, este tipo de seguro suele situarse entre los 60.000 y los 300.000 euros. Se incluye tanto la responsabilidad civil del propietario como la de un poseedor ocasional. En cuanto al precio del seguro, puede contratarse desde los 25 o 30 euros anuales para las razas de perros no peligrosos y de 50 euros anuales para los potencialmente peligrosos. Desde la Correduría García Ochoa apuntan otras tarifas. Nosotros ahora mismo ya estamos comercializando una póliza de ASA y tenemos póliza en vigor que se puede tener también luego ampliada a coberturas no solamente de responsabilidad civil, sino que puedes incluir también la defensa penal y la fianza legal penal, ¿no? Puedes elegir el capital de 150, 300, 600.000 o incluso de 1.200.000 euros, ¿no? De todas formas, la Unión Española de Entidades Aseguradoras, UNESPA, aconseja revisar el seguro de hogar antes de contratar uno de estos seguros, por si alguna de estas coberturas ya se encuentran en él. Conviene seguir la nueva normativa y realizar la adopción de estas especies de forma correcta, pues las multas serán contundentes. Las leves se sancionarán con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros. Las graves pueden alcanzar los 50.000 y las muy graves incluso hasta los 200.000 euros. En definitiva, veremos cómo afecta y sienta a los dueños y aseguradoras esta nueva ley de bienestar animal, aunque muchos ya empiezan a decir aquello de a perro flaco todo son multas. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores.
CFDs. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Te preocupan las manchas de tu rostro este verano? Con la máscara de luces LED de infrarrojos de Foreo podrás tratar todo tipo de manchas causadas por el sol o por la edad y desde la comodidad de tu casa. Visita el espacio Foreo en el Corte Inglés y pide tu máscara de luces LED de infrarrojos para tratar las manchas de tu rostro. Y recuerda, Foreo es una marca de tecnobelleza utilizada por médicos estéticos y clínicas de belleza premium. Consigue tu máscara Foreo en el Corte Inglés. Consultorio de fondos. Solo 6 fondos de bolsa china superan al índice a largo plazo. Logran mejorar el rendimiento del 3,92% anualizado del MSCI China All Shares. Entre esos fondos de inversión hay uno de Allianz, hay otro de BNP, hay otro de Invesco y hay otro también de Barings. Son fondos de inversión que están sacando rentabilidades interesantes a 3, 5 años y están soportando una volatilidad también destacada. Eso sí, la mayoría en el año llevan caídas importantes. ¿Qué esperar de China? Hay que tener posiciones en Asia y en China pensando en una inversión a 3, 5, 10 años. Hemos hablado con algunos analistas, con algunos expertos y nos dicen que hay 2 factores que mostrarían un suelo para las caídas del mercado, como los esfuerzos del gobierno para apuntalar el sector inmobiliario, como los tipos hipotecarios más bajos y también la flexibilización de los requisitos para la recompra de vivienda. Los asesores financieros siempre recomiendan tener alrededor de un 10% de la cartera de mercados emergentes, entre los que destacan los asiáticos y especialmente el chino. Vamos a ver si comparte esta opinión y esta visión Diego González. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, que es socio, director de Cobalto Inversiones. ¿Qué expectativas tienes para China de cara a los próximos años? ¿Hay que tener al menos un 10% en mercados asiáticos para una cartera diversificada y una cartera de largo plazo? A ver, yo creo que todo inversor debería tener de manera global dentro de las carteras, tanto la parte no solamente de renta variable, sino de renta fija y exposición bueno, pues en el caso de la renta fija, más a gobiernos emergentes y también un componente importante de renta variable emergente. Pero, por otra parte, también hay que pensar que, por ejemplo, cuando analizamos bolsa europea y, sobre todo, compañías de pequeña y mediana capitalización, vamos al detalle de las mismas y vemos las ventas que tienen, aparte de que más de la mitad de las ventas se producen en el exterior de Europa, gran parte se realizan en esos mercados, ¿no? Entonces, también de alguna manera, al tener bolsa desarrollada, también estamos teniendo exposición a esos mercados, ¿no? Pero de manera directa, yo creo que es interesante. Asia es, a nivel de regiones, yo creo que de las más atractivas y el tema de China, que yo creo que por el peso que tiene estructuralmente parece una partida que hay que jugar sí o sí. Yo creo que hay otro tipo de mercados equivalentes en términos de tamaño, como podría ser la India, que tiene más recorrido y unos fundamentales, entre comillas, podemos decir que bastante mejores, y luego ideas geográficas más de nicho, como por ejemplo puedan ser Vietnam, que se pueden jugar en directo, pero yo la recomendación que haría es jugarlas a través de un fondo asiático, donde los principales pesos geográficamente hablando están en China y en India, pero también conseguimos con ese tipo de fondos de renta variable asiática, que suelen excluir Japón, que también eso se puede hablar aparte, que también es una región muy interesante a medio o largo plazo. Quizás con la región que nos quedaríamos el país que nos quedaríamos de la zona. Y volviendo un poco al tema de la renta variable asiática, yo creo que es la manera más interesante de jugar. Las apuestas por país son complicadas y, por responder a tu pregunta, creemos que en China hay suficientes dudas o sectores a evitar y dificultades que creo que hay otro tipo de
inversiones más interesantes o en términos de rentabilidad de riesgo más atractivas. No se trata ya de gestión activa, sino también de evitar posibles riesgos, ¿no? En el último programa comentábamos el tema de la deflación en China, que bueno, pues es uno de los muchos factores que pues nos preocupa, ¿no? O es un fundamento bastante negativo, ¿no? de cara a su economía. Dame 2 fondos de inversión interesantes y 2 gestoras que sean buenas para invertir en la India. Vale, por ejemplo, dentro de renta variable India, tenemos seleccionado 2 fondos. Concretamente dentro de Asia tenemos, si queremos jugar Asia, Veritas Asian Fund y Asian Sector Leader, pero si queremos jugar específicamente renta variable India, tenemos el fondo de Goldman Sachs de renta variable India. Y, por ejemplo, para invertir en China, tengo aquí una lista que habla de el Invesco China Focus Equity, Allianz China Equity, DWS Invest Chinese Equities, Eurizon Equity China Small. De estas gestoras, ¿cuáles son buenas? ¿Qué te parecen estos vehículos? ¿Cómo los ves? A mí lo que me gusta es de esos vehículos, con independencia de los resultados, es que tienen un nivel de concentración mayor al índice, es decir, no tienen todo el mercado, sino tienen un nivel de posiciones mucho más reducidas que el propio índice y una dispersión en términos, se llama técnicamente tracking error, la desviación que hay respecto al índice, tanto a nivel sectorial como de composición de acciones, alto, que yo creo que es lo que en un momento como el actual, si me dices gestión activa o gestión pasiva, yo no lo jugaría por un tema de tener un alfa, una rentabilidad extra, que por supuesto, sino lo tendría más por casas de gestión que tengan mandatos más flexibles y en un momento dado pues digan, oye, yo me puedo salir del índice, es decir, tengo un tracking error muy amplio, un active share, que me permite no tener que estar pegado al índice o determinados sectores, por ejemplo, ahora el típico de la construcción, pero también grandes compañías de gran capitalización que están muy expuestas, ¿no? Entonces, yo creo que comprar el mercado en índice no tiene sentido y creo que irse a fondos de gestión activa tiene todo el sentido. Lo que es verdad que cuando se analizan todos esos fondos, son fondos bastante, en términos de estructura de cartera sectorial, ¿vale? De distribución, asset allocation sectorial, muy diverso, muy disperso, ¿no? Entonces, lo interesante sería no quedarse con uno, sino, si queremos estar en China, pues elegir por lo menos 2, 3 fondos, porque nos van a aportar mucha descorrelación. Es decir, son carteras entre sí muy distintas y dispares, y eso nos va a permitir, si vemos curvas, pues una cartera mucho más resistente. Voy a ir con los oyentes 915331851 o 609 22 47 16. A este número me manda mensaje escrito. Dice, ¿qué opinión tiene de entrar en uno o en 2 de estos 3 fondos de inversión? El Grupama World Evolution, el Fan Smith Equity y el Capital New Perspective. ¿Con euro cubierto? Pregunta. Sí, a los niveles actuales de euro-dólar pensamos que si un inversor, por ejemplo, no tiene posición en dólar, es un momento razonablemente, quizá no sea el mejor, pero es un momento razonablemente bueno para comprar dólares, para tener a medio o largo plazo, porque la cobertura, o la clase cubierta, Eurohedge, en nuestro caso, pues es una clase que sigue saliendo bastante cara, ¿vale? Entonces, si no tenemos dólares o si tenemos pensado comprar para tener una posición estructural, pensamos que tiene todo el sentido. Y luego, pues entre esos fondos, pues el primero de ellos es un fondo con un componente más de renta variable global de grandes empresas, con un sesgo growth, y luego el de pequeñas y medianas empresas, pues y el tercero sería más conservador, ¿no? Entonces, tanto uno como, son fondos globales, el primero y el tercero con una orientación más de grandes compañías, pero ambos globales, y lo que pensamos, pues que al final en ese tipo de fondos, si ahora mismo los incorpora en cartera, pues también te estás exponiendo mucho al sesgo crecimiento, ¿no? Al final un poco la perspectiva que tenemos nosotros es
más de carácter, por lo menos en el corto plazo, de manera táctica tenemos una perspectiva más negativa y pensamos que bueno, pues en el caso de haber correcciones, lógicamente, más que por capitalización bursátil, por tema de sesgo, por temas de sesgo crecimiento, creemos que sería de los segmentos más afectados negativamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esperaría que hubiese una corrección para tomar posiciones en estos tres fondos, que entre sí, nuevamente, igual que en el caso anterior que comentábamos, son complementarios. Otro de los oyentes dice, tengo el Ibercaja Megatrends con 19.000 euros y tengo el Ibercaja Global Brands con 7.500 euros. ¿Cree que debería igualarlos? ¿Cree que debería distribuirlos de otra forma? ¿Qué le parecen ambos fondos de inversión? Soy de perfil moderado. Claro, pues yo sí es de perfil moderado, creo que tiene dentro de Caja y de otras casas soluciones más enfocadas en gestión de carteras, más diversificadas. Una cartera o un fondo de fondos creo que sería más adecuado para su perfil. No con un perfil de riesgo medio, sino inclusive con un perfil de riesgo más alto, pero creo que le encajaría mucho mejor. Además, de hecho, yo creo que todo el tema del sector brands tiene un sesgo importante en la cartera, todo el tema de lujo, pues yo creo que es un sector relacionado también con el tema de China, pues que hay bastantes dudas, ¿no? Yo creo que tampoco es un sector muy agradable en el que estar, ¿no? En el que tampoco hay una tendencia importante y, bueno, pues si es un inversor conservador, aunque se vaya a un perfil de riesgo alto como el que tiene actualmente, mira un perfil de riesgo alto pero de una manera más diversificado, con un fondo todavía más global o con una cartera de fondos arriesgada, que yo creo que es el perfil donde yo le recomendaría más situarse, ¿no? Diego, ¿qué diferencia hay entre ahorrar e invertir? Buena pregunta. Yo creo que ahorrar es dejar el dinero en cuenta parado y invertir es, bueno, pues tratar, en primer lugar, yo creo de mantener el poder adquisitivo, es decir, pues 100.000 euros a día de hoy, dentro de 10 años sigan siendo 100.000 euros en términos, por ejemplo, de poder adquisitivo, es decir, que me pueda comprar los mismos bienes que me podía, tener 100.000 euros, los bienes que me pueda comprar a día de hoy, los pueda comprar lo equivalente dentro de 10 años, ¿vale? Pensamos en un coche o una tipología de casa, y luego, en segundo lugar, yo creo que una vez superada esa inflación, que yo creo que es un tema además de mucha actualidad por los niveles tan altos que hay de inflación, es decir, cuando un inversor pasa de ahorrador a inversor, aunque lo hagan depósitos o en otro tipo de instrumentos conservadores, pues de alguna manera lo primero es cubrir ese déficit que le provoca la inflación, ¿no? Y en segundo lugar, pues a partir de ahí, a partir de ese nivel de inflación, pues hacer crecer el patrimonio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues muchas veces se suele orientar a objetivos, sí. Para ese ahorrador que necesita dar el paso a inversor para intentar no perder poder adquisitivo, que sus ahorros no pierdan valor por la inflación y por el paso del tiempo, entiendo que lo más prudente son los fondos monetarios. O sea, ese paso se da hacia... La situación es... O sea, el mensaje yo creo que es muy contundente, ¿no? Es decir, si dentro de 10... O sea, alguien que tiene ahorrados 10.000, 100.000 euros, por poner una cantidad redonda, tenemos una inflación persistente dentro de... Bueno, o sea, digamos, deflactamos la serie, es decir, acumulamos la inflación durante 10 años, que tiene pinta de que vamos a vivir un ciclo con inflación, con mayor inflación que el ciclo anterior, que no hubo. Lo que vamos a ver, pues una persona a lo mejor que tendría 100.000 euros, pues esos 100.000 euros, si no los toca, es decir, no hace nada con ellos, pues dentro de 10 años le descuentas la inflación, deflactas, por lo que te va a dar lugar es que en lugar de poder comprarte, me lo invento, un Mercedes, pues te vas a tener que comprar un Opel. En lugar de comprarte una casa dar una entrada para una casa de 80 metros, pues vas a ir para una casa de 55, ¿no? Entonces, el mensaje es terrible porque la inflación se va a comer todos sus ahorros y todo su esfuerzo, ¿no? Entonces me dices, ¿qué nivel de rentabilidad tendría que conseguir, por ejemplo, pues no sé, con un depósito que me ofrezca el banco, un producto de una aseguradora, un monetario, ¿no?
bueno, pues si la inflación es vamos a poner una inflación media del 6% y te dan un depósito al 3%, que hay mucho cliente que pregunta, oye, ¿un depósito al 3% está bien o está mal? Pues si la inflación es un 3 si la inflación es un 6 y te dan un depósito al 3, lo que es cierto es que todos los años, de manera acumulada, vas a ir perdiendo un 3%. Ya. Eso es lo que es, eso es lo que es cierto, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que el ahorrador de manera forzosa se debería convertir en ahorrador y bueno, por supuesto en España en muchos casos pues lo que se hace es al final invertir en inmobiliario, un poco como activo que de alguna manera me va a recoger esa inflación y me puede aportar algo de rentabilidad, ¿no? Pero yo creo que en todo caso, con el mismo mensaje que decimos siempre, ¿no? O sea, es interesante también tener una parte en activos más líquidos, en activos financieros, que son más fácilmente liquidables que un activo como el inmobiliario, ¿no? Otro de los oyentes dice, ¿me puede comentar algún fondo para entrar en el sector del consumo cíclico? Primero, ¿te parece interesante? ¿Consumo? Todo yo creo justo creo que es lo que más exposición tiene a un entorno económicamente vamos a decir de enfriamiento. Yo creo que es de los sectores que más tocados, ¿no? O sea, yo me iría más a consumo defensivo. El Robeco Global Consumer Trends, pues es un fondo que tiene exposición es un buen fondo que tiene exposición a esa temática. Y si lo quiere tocar, bueno, pues ese sería un buen fondo para tocar la temática. Temática, mejor dicho, sector, ¿no? Yo creo que ahora mismo va totalmente a pie cambiado, ¿no? Yo creo que tiene más sentido sectores menos cíclicos y pues sectores de carácter más defensivo, que tengan poca deuda, tipo farmacéuticas, etcétera, sectores de baja volatilidad. ¿Y dentro de consumo, lujo? O sea, en teoría, el lujo es refugio, ¿no? A pesar de la alta inflación, a pesar de la desaceleración económica, puede funcionar bien. Yo prefiero otro tipo de refugios, por ejemplo, más dentro del sesgo universo empresas de calidad, que se llaman. Pues, por ejemplo, tenemos ahí todo el tema de farmacéuticas, que evidentemente en un entorno de desaceleración se van a ver menos afectadas. Es decir, si queremos la parte que tenemos en renta variable ponerla con un posicionamiento más defensivo, no creo que el lujo ahora mismo sea el sector, y especialmente yo creo por la importancia que tiene China dentro de ese sector. Y además, luego muchas veces los fondos, este es un poco el problema, ¿no? de la generalidad al detalle. Es decir, muchos fondos se venden como fondos que tienen una exposición grande al sector lujo y luego el lujo que ves es un lujo relativo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas compañías que tienen que son más de consumo cíclico y lógicamente se verían muy penalizadas en un entorno de desaceleración, ¿no? Entonces, yo no lo jugaría como opción defensiva. Cuando tú te decides comprar un fondo de inversión, ¿qué 3 cosas ves en la ficha del fondo? Dependiendo del caso, pero yo creo que es importante siempre ver los activos que tiene bajo gestión. En muchos casos, si es una idea más una estrategia más de nicho, por ejemplo, fondos de pequeñas y medianas empresas, fondos de renta fija de alto rendimiento, pues yo creo que lo importante es ver el tamaño, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento. Hasta cierto punto es interesante el histórico y ver si el gestor que estaba al principio o al principio de la serie sigue estando. Y luego yo creo que también, por ejemplo, la parte de renta fija, y más en un momento como el actual, yo creo que hay que mirar ahora no tanto la duración, que podemos irnos a duraciones más medias, pero sí la rentabilidad por cupón. Yo creo que es un criterio interesante para plantear si entra dentro de nuestros objetivos de inversión, ¿no? Y por último, la parte de renta variable, yo creo que es importante mirar el fondo más que centrarse en la gestión activa o pasiva, ver un poco los sesgos que tiene. Oye, pues si es un fondo de grandes empresas o de pequeñas y medianas, si tiene más sesgo a crecimiento o a volatilidad, ¿no? Todos esos criterios son los esencialmente importantes, ¿no? Diego González, socio director de Cobalto Inversiones, un placer contar contigo. Gracias por los consejos. Muchísimas y gracias por ayudarnos a fomentar la educación financiera. Buen día. Cuídate, gracias.
Señoras, Un abrazo. señores, nosotros Chao. nos vamos. Recuerden que siguen informados aquí en los boletines en Radio Intereconomía. Nosotros todavía seguimos con esta versión verano. Qué poquito nos queda. Y mañana nos reencontramos a las 7. Adiós, hasta mañana. Ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística y en el Corte Inglés tenemos las mejores ofertas en deportes para que empieces este curso de la manera más armoniosa, como un chándal para niñas de la marca Under Armour por 54,95 euros y sudaderas y pantalones para niño de Puma por 44,95 y 36,95 euros respectivamente. Y no es magia, pero en calzado deportivo también tenemos ofertas, como las zapatillas Clado desde 9,99. Además, no te olvides de las mochilas. Ahora las de marca Boomerang solo cuestan 9,99 euros y tienen doble bolsillo. Y te lo vamos a poner fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6